Bienvenidos a Letras Latinas. En esta ocasión les tenemos un breve análisis de 3 diferentes narrativas de escritores latinos. Indagaremos un poco en estas novelas para identificar si los lectores son capaces de conocer el lugar del que nos habla la narrativa y hablaremos un poco sobre la violencia presente a lo largo de estas lecturas. Para esto contamos con la presencia de Manuel Portillo. Hola. Y de Elías Solís. Hola. Y su servidora Naomi Alavés. Para esto les vamos a contar un poco de lo que leímos. Cuéntanos, Manu, tú, ¿con qué te topaste? Yo para este programa leí un cuento de Rubén Fonseca, un escritor brasileño. Se llama El Cobrador, o Cobrador en portugués. Fue publicado en el año de 1979 y pues nos narra la historia de un asesino, de una persona que realmente pierde la cordura porque piensa que la sociedad le debe todo, que lo ha abandonado, que lo ha tratado muy mal y con eso justifica sus actos violentos y pues su, digamos, como desinterés por la sociedad. Yo en esta ocasión me topé con una novela bastante erótica titulada Luna Caliente. Es del 83. Fue escrito por un argentino, Mempo Giardinelli se llama, y es una historia que nos narra esta pasión entre dos personas de distintas edades, una de 13 años y el otro recién graduado. Y no lo sé, no sabría cómo describir la novela. Pero si hay una palabra que podría englobar todo es lujuria. Wow. ¿Y tú, Naomi, qué leíste? Yo en esta ocasión leí una novela titulada Las Muertas, que fue publicada en 1977 y escrita por Jorge Ibargüengoitia. Esta novela nos narra solamente un poco de lo sucedido con las hermanas Poquianchis, conocidas aquí en México por la atrocidad de sus hechos, llegando a casi más de 90 cadáveres, incluso más. El autor nos da una pequeña pasada sobre lo sucedido en aquella época de 1945 a 1964 en el burdel que estas mujeres pues administraban. Bueno, después de presentar nuestras historias y todo lo que leímos este mes, ya podemos comenzar a identificar los elementos que tal vez podrían brindar algún tipo de similitud dentro de nuestras historias. Y pues, Elías, ¿qué elementos característicos como del paisaje crees que puedes identificar dentro de tu obra? Bueno, del paisaje, al menos en Luna Caliente, yo encontré que había muchas menciones al deterioro de las obras públicas, como lo puede ser un puente que se menciona, que está muy deteriorado, que las casas estaban como en un pueblo alejado. Entonces te sitúa en una parte de Argentina muy rural. Entonces no es un libro que tú relaciones a la ciudad, a Buenos Aires, sino que es una zona rural de Argentina, y yo creo que es gracias a las descripciones que puedes darte cuenta que es una zona donde están muy alejados los pueblos. Entonces yo creo que la descripción del paisaje es muy importante en ese sentido, al menos para mi cuento, porque sí es una cosa muy importante el hecho de que los protagonistas se tengan que mover en autobús, que creo que es un factor muy importante en mi lectura. No sé tú, Naomi. En mi caso es un poco parecido porque la historia igual se desarrolla en un lugar completamente rural. El autor nos describe cómo son las calles, qué tantos árboles hay en una cuadra o cuántas cuadras tiene todo el pueblito. Yo creo que nos ayuda mucho el que el autor te esté describiendo cómo es el lugar en el que pues se sitúa la historia, porque después de todo te da pie a la imaginación, ¿no? Te imaginas cómo son las calles empedradas, cómo los niños están en las calles de sus pueblos y cosas parecidas, ¿no? Entonces creo que es un elemento fundamental para que te contextualices dentro de esta historia. Fíjense que dentro de mi historia es un caso totalmente contrario, porque mi historia se desarrolla dentro de una ciudad muy grande de Brasil, en Río de Janeiro, pero algo que pude encontrar de similitud entre lo que ustedes están describiendo es el deterioro de las casas, ¿no? El deterioro de las calles, del urbano. Creo que estamos dentro de una época en la que podemos decir que la parte urbana y el desarrollo como que estaba dejando un poco de lado, y siento que es como un elemento característico dentro de las 3 historias, ese deterioro, dentro de lo público, ¿no? Así que el abandono de, digamos, como las autoridades hacia lo urbano y pues todo lo que brinda, digamos, como la identidad de una ciudad o de un pueblo. Y pues realmente siento que
podemos encontrar similitudes entre las tres historias, pero digamos, en el caso del lenguaje, Naomi, ¿tú qué elementos podrías describir dentro de tu obra que pueden identificar un espacio o un tiempo? Yo creo que el lenguaje es el punto, el elemento principal, porque después de todo el lenguaje es con el que se comunica el autor, ¿sabes? Dentro de las obras encuentras toda clase de palabras, de menciones, de todo. En el caso de las muertas, puedes encontrar desde palabras tan mínimas como nopal o nixtamal, que nosotros como mexicanos creo que identificamos, pero creo que en otros países detendrían su lectura para simplemente buscar qué significa eso, ¿no? Dándose cuenta de que se trata algún elemento mexicano. Igual dentro de la lectura también podemos encontrar la mención de algunos estados como Puebla, como también Acapulco y cosas así, que de alguna forma nos ayudan y nos comunican pues de dónde está hablando el autor, ¿no? Asimismo, también nos habla un poco sobre algunos personajes históricos. Esto es muy peculiar porque, como sabemos, aquí en México las calles se suelen llamar como algunos de nuestros personajes históricos, ¿no? De que Hidalgo o escuelas como Niños Héroes. Entonces esto está muy presente dentro de esta narrativa, dejándonos en claro que evidentemente se trata de una narrativa mexicana. En el caso de Elías, no sé qué encuentra. La verdad es que en mi caso la lectura, pese a ser escrita por un argentino, en ningún momento sientes que sea una lectura hecha para argentinos. Es una lectura que está en español y yo leí perfectamente. Digamos que le entendiste, ¿no? Ajá, no usa muchos de esas palabras únicas de Argentina. Si acaso te puedes medio perder ahí con los nombres de algunos lugares de ahí que describe. Pero en todo lo demás, el libro lo puedes leer sin problemas. En ningún momento sentí que era un español argentinizado, por así decirlo, sino que era una lectura bastante fácil y corrida. Pero no sé, tu mano, el tuyo está en portugués, ¿no? Sí, el mío estuvo en portugués y fue enriquecedor leerlo, la verdad. Tenía un rato que no hacía una lectura en portugués, pero algo que sí puedo identificar es que Rubén Fonseca sí hablaba con un slang muy urbano, porque digamos que dentro de estas sociedades y lo urbano, digamos que se tiende a reemplazar las partes del cuerpo con algún tipo de digamos como analogía o análogo, y se usan de tipo despectivo, ¿no? Digamos como macana para hacer referencia a un pene o lo que sea, ¿no? Pero en este caso Rubén Fonseca se enfoca muchísimo en eso porque la anatomía es muy importante dentro del desarrollo de la historia, y siento que la manera en la que usa su lenguaje es muy de barrio, es muy de digamos las favelas de Río de Janeiro, y pues eso nos ayuda a identificar también, digamos, como el estrato social del personaje principal. Fíjate que escuchando tu caso igual me encontré con muchos modismos y coloquialismos de que bajado del cerro, cosas así, que nosotros, insisto, como mexicanos sabemos qué significa, ¿no? Pero creo que podemos identificarnos con esa clase de palabras, pero me pregunto qué pensarán los demás personas de otros países, qué pensarán, qué significa eso. Yo creo que eso está muy peculiar y evidentemente el lenguaje nos habla mucho sobre el autor y las narrativas. Fíjate que sí encuentro ese tipo de similitudes también entre, digamos, nuestras historias, porque siento que se tiende a usar el lenguaje para demeritar o para hacer esa distinción de clases, ¿sabes? Porque dentro de mi cuento se utiliza mucho una palabra llamada, sacanagem, que es como, pues en una manera liviana es pobre diablo, ¿no? Pero pues si ya nos vamos a más arriba es un insulto fuerte, pero también para denotar como clases sociales. Y como tú mencionabas ahorita, bajado del cerro, es igual una expresión que se utiliza mucho como para ofender a personas con rasgos de culturas originarias o algo así, ¿no? Sí, y también hay expresiones que pues decimos todos, ¿no? No nada más en una zona rural o urbana de que chingados o ay güey o no mames, o sea, creo que es característico de nuestro país. Perfecto. ¿Y Elías, nada de modismos, nada, verdad? Todo muy normal. No, la verdad es que no, en español seco que tú te puedes leer. Yo la verdad no soy mucho de lectura y este libro se me hizo como agua. No le encontré dificultad alguna en cuanto a palabras o alguna estructura que haya por ahí. La verdad es que no. Una narrativa bastante sencilla de leer y que funciona más con otras cosas. Bueno, y entonces también podemos hablar de que
pues digamos, nuestras historias siguen como alguna vertiente o un hilo político, ¿no? Como, por ejemplo, la época en la que se escribió mi historia eran los conocidos como años de plomo en Brasil, y pues siento que sí tiene una influencia muy fuerte sobre la historia, porque pues el personaje principal es alguien que está enojado con la sociedad, que siente que le han quitado todo, que siente que no tiene, digamos, como un lugar, o digamos que ya no tiene nada que hacer, y que empieza a cobrarse las cosas por mano propia, por una sociedad que pues él siente que lo ha abandonado. Y pues aquí relaciona el contexto político, porque pues es igual una dictadura que se estaba estableciendo en Brasil, y pues era gobernar con mano de hierro, era o sigues las reglas o simplemente ya no sigues con nosotros. Y no sé, ustedes, alguna situación política que haya sucedido durante la escritura de su historia. Pues en Argentina, que es en la parte del mundo donde está escrito mi novela, de ser como una historia que parece más dado hacia lo erótico, sí se ve envuelta en el contexto cuando mencionan la palabra policías, ¿no? Yo creo que policía es una palabra muy fuerte en Latinoamérica en esos años. Y más en los 70s. Sí, ¿no? Sí. Entonces, en el momento en que a mi protagonista se le presenta a un policía, sabe que puede valer. Y dejando de lado totalmente lo erótico, se comienza a generar una trama envuelta en toda esta situación que sucede en Argentina. Es muy curioso cómo es que el protagonista, que pequeño spoiler, viene de otro país. Es argentino, pero viene de otro país, porque regresa a Argentina sin saber que ya están en este movimiento de dictadura del 77. Como que saca de onda al ver que sí es verdad lo que escuchaba, ¿no? Argentina ya no es como antes. Ya todo está muy cambiado. Ya un policía ya son cosas mayores, ¿no? Ajá. Entonces, el hecho de que toparte con un policía en esos momentos, no sabes cómo podía acabar. Y eso yo creo que ya te habla mucho de la situación. Fíjate que en mi caso yo siento que es la viva prueba de que el contexto vota automáticamente a la autora a escribir esta clase de cosas, porque real, este libro está basado en hechos reales, y está interesante cómo abres el libro y lo primero que te dice que todo lo narrado ahí sucedió en algún momento. Yo creo que eso te atrapa momentáneamente porque pues te da curiosidad, al menos en mi caso. Pero sí, indagando un poco, encontré que el mismo autor decía que la atrocidad de los hechos cometidos por estas hermanas fue lo que lo inspiró a escribir esta historia. Y a pesar de que no es algo tipo documental que nos narra tal cual lo que sucedió, yo creo que sí nos contextualiza un poco del cómo estaba esa época, ¿no? Un México en donde la violencia de género estaba por todos lados, un México en donde los políticos, los obispos, los sacerdotes estaban muy inmersos en esta clase de cosas como la trata de mujeres, ¿no? Entonces creo que es una muestra clara de que el contexto de cierta situación fue lo que pues aventó al autor a escribir sobre esto. Entonces, ¿podríamos considerar que la violencia en Latinoamérica es un factor determinante o que realmente influye dentro del proceso creativo de de un autor? ¿Creen que sí? En mi caso personal, yo considero que sí, porque todo lo que estaba viviendo Rubén Fonseca dentro de su país, él trabajó un tiempo de policía, pero no siempre, no siguió como laborando, al final terminó siendo un escritor, pero él sabía cómo sucedían estas cosas, sabía lo que estaba pasando, y realmente siento que él describe de una manera muy general el sentimiento completo de la sociedad, ¿no? Yo, en mi caso, considero que la violencia sí influye sobre la escritura de Rubén Fonseca. Sí, completamente. O sea, como les digo, el autor literalmente se inspiró en los actos violentos de estas mujeres. Mujeres culpadas de homicidio, genocidio, tráfico de personas, que todo esto plasma el autor en su libro. Entonces creo que el libro de las muertas es un claro ejemplo de cómo pues la violencia generada en la vida real pues se lleva a un libro, ¿no? En el caso de Mempo Giardinelli, él terminó de escribir este libro en México, porque ya no estaba en Argentina cuando lo terminó de escribir. Uh-huh. Pero es curioso que su libro esté ambientado en Argentina en el 77, porque nos habla de que él sí se lleva esa parte de Argentina, y pese a no estar en su país en ese momento, la terminó mostrando en su narrativa, y yo creo que eso habla mucho de lo duro que estaba, de cómo lo envolvió, uh-huh, y cómo quiso meterlo de alguna forma en una novela que te
puedes ir con la finta de que no tiene nada que ver con eso, lo metió y lo hace de una manera tal que te sientes con el protagonista y sientes, tú como lector, sientes cómo estos sucesos están envolviendo a la situación. Por lo que me cuentan, creo que la violencia es un elemento característico en las narrativas que leímos, ¿no? Pero creo que cada uno tiene como diferentes tipos de violencia. En mi caso, yo puedo decirle que yo encontré de toda clase de violencia presente en mi lectura. Homicidio, genocidio, que incluso las enterraban vivas o las tiraban de la azotea. De verdad, una violencia brutal, realmente brutal, que el autor quiso amenizar un poco. Narró muy poco de los hechos que realmente sucedieron, entonces es como algo muy interesante que el autor quiso amenizar, y a pesar de que en el libro encuentras la violencia así pura y no tan explícita, pero sí está, te pones a investigar y es como que fue 1000 veces peor de lo que te explica el autor, y es como wow, qué nivel de violencia hay en nuestro país o hubo en ese tiempo. ¿Y ustedes qué clase de violencia se encontraron? Pues en mi caso creo que también puedo comentar que es una historia muy violenta, muy violenta, pero aquí es prácticamente una violencia injustificada y muy explícita. Tal vez tú mencionas que en tu cuento se minorizó como esa parte para alivianar digamos, el peso de la historia, pero aquí no, creo que Rubén Fonseca justo maximizó la violencia de su personaje como para realmente reflejar esa desesperación que estaba sufriendo su protagonista. Realmente es un cuento muy explícito y no se anda con miramientos de tratar de censurar las escenas del crimen o tratar de censurar las acciones del protagonista, pero pues digamos, no es como una violencia exclusiva hacia las mujeres, no, aquí es violencia contra todo y contra cualquier cosa. Es contra personas que se encuentran en la calle, contra mujeres, contra animales, contra objetos. Es una violencia muy injustificada, pero que al mismo tiempo el autor busca justificarla con la desesperación del momento. Y pues Elías, ¿tú qué tipo de violencia encontraste? En el caso de Luna Caliente, la verdad es que hay 2 tipos de violencia, como lo puede ser la violencia sexual, que se describe en los momentos eróticos, por así decirlo, y la otra es la violencia que ya va más envuelta en el contexto, como por ejemplo, es una violencia que yo me creo más como a la imaginación, por así decirlo. Por ejemplo, hay una parte en la que el policía está interrogando a nuestro protagonista y lo amenaza con la famosa frase de tenemos formas de hacerte hablar, ¿no? Que es una parte en la que uno como lector pues no te dice qué le pueden hacer, pero teniendo en cuenta la situación y cómo está, pues te puedes imaginar muchas cosas, pero al mismo tiempo no sabes qué le puede pasar, ¿no? Como pura violencia psicológica, ¿no? Psicológica, física, ¿qué le van a hacer, no? O sea, son palabras mayores porque en verdad no sabes qué le puede pasar. Es lo que te atrapa, ¿no? Ajá, entonces tú quieres quedarte ahí, digo, pues eso ya es algo más personal, para saber qué puede pasar con este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que esa sería la violencia que yo describiría como violencia dejada a la imaginación. Con puras palabras te pueden atacar, te pueden encerrar totalmente. Muy bien. Pedofilia, ¿no? O sea, no conozco mucho de la historia, pero sí sé más o menos de qué va y eso está muy denso. Pues la pedofilia sí es te aventaste un spoiler muy cañón, la verdad. Perdónenme. Pero realmente esa escena, sí son 2 escenas que son bastante gráficas de lo que pasa, pero las describe de tal manera que como que no, siento que uno sabe que es violencia, pero el escritor no las escribió de tal forma que la haga sonar como violento. Va a sonar algo raro, pero casi pasa desapercibido. Ajá, ¿no? Pasa no se centra dentro de la violencia física. Ajá, o de describir tanto el momento. No sé si desapercibido, pero pasa como, no lo notas brusco, por así decirlo. Ah, ok. Entonces yo sí lo dejé así, como una descripción gráfica romantizada. Bueno, entonces podemos decir que una lectura así nos puede contextualizar un poco sobre lo sucedido en esos lugares o épocas de las que nos narran el autor. Bueno, hasta cierto punto, porque evidentemente no hablamos de un documental. Pero sí, o sea, yo creo que sí podemos encontrar ese tipo de similitudes, digamos, dentro del paisaje, dentro del uso del lenguaje, que aunque no sean las mismas palabras, sabes que son variaciones del español que solo se dan dentro de Latinoamérica, ¿no? Y creo que también como factor importante podemos tomar
la violencia, o sea, la violencia como un acto que puede identificar a la región latinoamericana, ¿no? Porque pues tal vez estamos tratando temas diferentes, pero la violencia está dentro de todas nuestras narrativas, ¿no? Entonces, ¿tú sí dirías que si tú fueras extranjero y lees el libro, dirías que es Latinoamérica? ¿Lo identificarías con Latinoamérica? Sí, totalmente. Creo que los extranjeros tienen una imagen muy marcada de Latinoamérica en la cual somos personas muy violentas, ¿no? Somos muy amigueros, muy felices, lo que sea, pero dentro de nuestra región la situación siempre es muy violenta. Siempre es como de que voy a ir a México, pues andate con cuidado porque ahí matan, ahí asaltan o está lleno de mexicanos, ¿no? Está lleno, ándale, está lleno de mexicanos. Y cuando dices quiero ir a Argentina o a Brasil, igual te dicen, no, pues cuídate porque hay barrios pesados, las favelas, te pueden robar en la calle, lo que sea. Creo que sí, los extranjeros identifican a Latinoamérica como lugares peligrosos por, digamos, como lo que se muestra fuera de nuestros países. Nosotros podemos decir que no son peligrosos, pero porque lo vivimos. Pero siento que teniendo estas 3 lecturas como referencia, yo siendo extranjero sí identificaría a Latinoamérica como una región peligrosa y violenta. Pero no solo se quede con nuestras opiniones, lea los libros, están accesibles, son fáciles de encontrar, ¿no? ¿Dónde? Sí, PDFs, podemos buscarlos en Gandhi, en el sótano, y pues recuerden Las Muertas de Ibargüengoitia, Luna Caliente. Luna ¿no? Caliente. Pues también pueden leer U Cobrador. El Cobrador es un recopilatorio de 10 cuentos, hay versión en portugués y en español, son fáciles de encontrar, pero pues léalo usted y llegue a sus propias conclusiones. Tal vez si puede coincidir con nosotros o simplemente no estar de acuerdo. Nosotros aquí estaremos con ustedes la próxima semana y sigue escuchando Letras Latinas.